5 al 10. Gloria a Dios. Cuando ustedes lo buscan, yo le doy gracias al Señor. Aleluya. Santo, Padre amado, santo, 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 santo. Padre, gracias, Señor, por el privilegio, mi Dios, de estar en esta mañana, en esta tu casa, Señor. Para alabarte, glorificarte y ensalzar tu hermoso nombre, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, me usas, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por el privilegio que me has concedido poder estar aquí, Padre amado, en esta tu casa. Señor, para exponer esta preciosa palabra tuya, Señor. Manifiéstate en medio nuestro, muévete como tú sabes hacerlo, Padre amado, llénanos de tu presencia, capacita nuestras mentes, Padre amado, para que podamos comprender tu palabra, asimilarla, Señor, y vivir conforme a ella, Señor, y conforme a tu voluntad, Padre. Te amo, Señor, te amo, Padre, te amo por Jesús, te lo pido todo, Señor. Que todo sea hecho para tu gloria y tu honra, Señor. Amén, Padre. Santo, mi Rey, maravilloso tú eres, mi Dios. Nos vamos temprano hoy. Santo, mi Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús, maravilloso tú eres, mi Dios. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis ni de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, que eso es bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pueden sentarse, hermanos. Santo, mi Dios. Santo, mi Dios. El tema de esta mañana: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Todos los días cuando nos levantamos tenemos que darle gracias a Dios por su gracia. Todos los días cuando abrimos nuestros ojos tenemos que darle gracias a Dios por su gracia. Hay un juego de palabras, ¿verdad? Gracia y gracias. La diferencia es una S. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Un don, un regalo, algo que no nos merecemos. Muy bien. Es un Dios, es un don sobrenatural de Dios. O sea, esto proviene exclusivamente de Dios. A pesar de que en la Biblia registra que hay hombres y mujeres que hallaron gracia delante de Dios. ¿Verdad que sí? La Biblia lo registra. Ahora, la gracia de Dios como don precioso viene de Dios. ¿Viene de dónde? Del inmenso amor de Dios. ¿Por qué? Por la raza humana. O sea, porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad que sí? Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, algunas versiones dicen crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Dios es amor. Gloria. La gracia es un atributo de Dios. O sea, lo posee Dios, lo tiene Dios. Y lo tiene Dios, ¿y qué ha hecho? Lo ha manifestado a la raza humana. Porque acuérdense que Dios eligió, hay una Biblia que dice que Dios predestinó a los hombres para ser salvos. Y de ahí viene la doctrina de la predestinación, que eso es falso. Dios no tiene nenes lindos. Y eso lo estudiábamos en esta mañana. Dios no tiene nenes lindos. Usted se gana el favor de Dios cuando usted le es fiel a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted desnuda su corazón, como decía la Escritura en esta mañana, desgarra, en vez de desgarrar su vestido, desgarra su corazón y
va delante de Dios en humillación. Como único usted conquista la presencia de Dios es de esa forma. Por eso David decía, un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. David sabía, pecaba, pero sabía cómo conquistar el corazón de Dios. Y es que cuando usted es sincero delante de Dios y usted desgarra su corazón delante de Dios en lloro, en gemido, Dios escucha esa oración. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué hizo Ana? Lloró amargamente delante de Dios en el altar de Dios por aquello que deseaba. Y Samuel, antes de ser concebido, ya había sido dado a Dios como un nazareo, había sido separado para Dios antes de ser concebido. Ana hizo un negocio con Dios. Si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti desde el día de su nacimiento. Y Dios le concedió su petición porque lo pidió como con gemidos, con lloro. Fue sincera delante de Dios. Y Dios le contestó su petición. Y después tuvo 3 hijos más, porque ese no fue el único. Y Samuel fue separado para Dios desde antes de ser concebido. Gloria. Y fue un hombre de Dios íntegro, 100% íntegro. Gloria. Samuel. Pero ese no es el caso. Bien. La gracia es un favor inmerecido. Nadie, ninguno de nosotros hizo nada para merecerlo. Nadie de nosotros hizo nada. Al contrario, nosotros que éramos rebeldes, pecadores, o sea, nosotros nos habían rebelado contra lo establecido, contra las normas de Dios. Y Dios en su gracia, en su infinito amor, ¿qué hizo? Nos rescató. Se plació en darnos su gracia, su amor, su benevolencia, su bondad, su amor, su cariño. Gloria. Y más que eso, nos dio a su Hijo amado. Y más que eso, lo ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. No puede haber más amor que ese. No puede haber más amor que ese. Gloria a Dios. Y a través de esa gracia, nosotros somos ¿qué? Justificados. Estábamos separados de Dios por nuestros hechos. Eso me recuerda el ladrón el malhechor en la cruz. Cuando le reprendió a su colega y le dijo, nosotros estamos aquí porque nosotros estamos pagando por lo que merecemos. Porque ese es el pago por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros todos éramos pecadores y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros era justo. Y aún viviendo en justicia, viviendo haciéndole en rectitud, como quiera, necesitábamos un Salvador. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Los sacrificios que se hacían en la antigüedad, yo pecaba, traía un macho cabrío, ponía mi mano sobre él, el sacerdote oraba para que mis pecados los transfiriera al macho cabrío y lo degollaban en presencia, como que hay una derramación, se derramó la sangre en libación por el pecado, pero el pecado estaba arraigado en mi corazón, en mi mente. Salía de ahí y volvía ¿a qué? Al pecado otra vez, porque no había una limpieza espiritual. Eso hizo la gracia. Bien, tenemos aquí la situación de Jesús con sus discípulos, sus 12, los más allegados a él, 12 discípulos. Hay una diferencia marcada en lo que es un discípulo y un alumno. Cuando Esther se paró aquí a darnos la clase en esta mañana, nosotros éramos los alumnos de Esther. Gloria a Dios. No los discípulos. No es lo mismo un alumno que un discípulo. El discípulo lo deja todo por seguir a su maestro. El discípulo lo deja todo por seguir a su maestro. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, le dijo, vengan, síganme. ¿Qué hicieron?
Dejaron la barca, dejaron a su padre con los jornaleros y se fueron detrás de Jesús. Luego se encuentra a Jacobo, a Juan, le dice, vengan, síganme. Y dejaron a su padre arreglando las redes y siguieron. Cuando pasó por al frente de Mateo, que estaba en la mesa colectando las contribuciones del pueblo, le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó, dejó todo en la mesa y se fue. Y el discípulo vive con el maestro. No escucha la enseñanza y se va para su casa. Esa es la diferencia entre un alumno y un discípulo. ¿Eh? Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que dejarlo todo por Él. Y tenemos que vivir por las enseñanzas que Él nos ha dado. Yo no puedo vivir por lo que yo creo. O porque como yo creo que son las cosas, o como deben de ser para mi beneficio, como decía la hermana en esta mañana. O sea, yo no puedo acomodar a Dios a mi beneficio, a mi beneplácito. ¿Eh? No, porque Señor, yo quiero que esto sea así, yo quiero que esto sea así, porque esto a mí que me gusta así. No. El discípulo tiene que aprender de su maestro lo que su maestro le enseña y tiene que poner en práctica la enseñanza de su maestro. Vivir lo que predica, vivir lo que dice, vivir lo que aprendió de su maestro. Porque el discípulo, al pasar del tiempo, se tiene que convertir en un maestro. Porque de nada vale que usted tenga todo el conocimiento del mundo y usted no sepa impartir ese conocimiento a los demás. O usted no puede enseñar a nadie, a cualquier persona, enseñarle lo que usted sabe. Porque nosotros como creyentes tenemos una obligación. Es compartir las buenas nuevas de salvación. Si usted se calla, cierra su pico y nadie sabe en su trabajo, ni en la escuela, ni en ningún sitio, ni en el vecindario que usted es cristiano, las cosas no están bien. Gloria a Dios. Las cosas no están bien, no andan bien. Porque el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. ¿Eh? Y como decía la pastora, el testimonio suyo no es en la iglesia. Aleluya. Usted no es santo en la iglesia, porque en la iglesia todo el mundo es santo. La santidad es una vestimenta que usted no se la puede quitar. Usted no se la puede poner cuando llegó ahí al portón, cuando luego se puso la vestimenta de santidad. Y es santo aquí. Y cuando llegó allí al portón que salió por ahí, se quitó la vestimenta de santidad. Gloria a Dios. Estamos viviendo una falsedad. Usted es santo en su casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que usted se pare, usted es santo. Y donde quiera que usted se pare, usted tiene que hablar y testificar de las maravillas que Dios hizo con usted. Jesús envía a sus discípulos. Y en una ocasión le dijo, yo los envío como a corderos en medio de lobos. Pero en esta ocasión, Jesús le da autoridad y poder a sus discípulos. Le da autoridad, le da la autoridad de él, se la da a aquellos 12 discípulos. Y entre esos 12 estaba Judas. Judas no estaba aparte, estaba allí. Quiere decir que Judas fue con otro más a predicar. Y fueron y predicaron y sanaron los enfermos, echaron fuera los demonios, limpiaron leprosos. ¿Ah? Porque recibieron poder de lo alto. Ese poder que Jesús le dio a sus discípulos no era exclusivamente para sus discípulos, ni era exclusivamente para aquel tiempo, como dice mucha gente. Que eso era para el tiempo de Jesús. Falso. ¿No registra la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Que Él no cambia, ni siquiera hay sombra de variación en Él.
ni siquiera sombra de variación. Y cuando Jesús, Marcos 16, 15, 16, le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Si pisaren serpientes no les dañarán. Tomarán cosas mortíferas y no les dará daño. O sea, eso es para el creyente. Eso no pasó de moda. Eso no ha pasado de moda. Lo que pasa es que el enemigo nos ha hecho creer a nosotros que nosotros no tenemos esa autoridad, ese poder. Santo. Pero eso es falso. Ustedes y yo todos tenemos ese poder, porque lo recibimos de lo alto. Lo que tenemos que pararnos firmes en nuestros pies. Y cuando el enemigo viene de frente, arrependerlo en el nombre de Jesús. Porque no es en el nombre de Otilio Pello que usted lo va a arrepender. Le pasa lo que le pasó a aquellos que fueron a reprender un demonio allá en los tiempos de Jesús. ¿Y qué hicieron los demonios? Sí, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, ¿y tú quién eres? Le cayeron encima y no los abarataron. ¿Ah? Porque ellos saben. ¿Por qué? Ellos vienen de allá arriba. Ellos eran parte de. Que abandonaron su dignidad, pues. Eso es lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Usted, Dios no lo quiere que usted haga las cosas por obligación. Dios no quiere muñecos controlados, robots. Dios no quiere controlar a nadie. Dios quiere que usted le sirva por amor, por agradecimiento. Que usted dé de gracia lo que por gracia recibió. Porque si usted no da de gracia lo que por gracia usted recibió, usted es un mal agradecido. Y usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces usted cogió ese tesoro grande que se le entregó en sus manos, ¿qué hizo? Como el que encontró un tesoro en el campo, volvió para atrás, fue y lo dejó. Pero fue y compró el campo para quedarse con el tesoro. A usted se le dio un tesoro enorme, grande. Usted no lo puede esconder, no lo puede enterrar. Usted tiene que compartirlo con aquellos que no tienen ese tesoro. Gloria a Dios. Y les dice Jesús, id y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora, hay otra lección en esto. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Nosotros dependemos de Dios. Amén, santo. Tenemos que depender de Dios 100%. No podemos depender de nuestras fuerzas. No nos podemos creer autosuficientes. ¿Por qué? El que se cree autosuficiente fracasa. Fracasa. Nosotros somos seres humanos. Estamos cargados de debilidades y de flaquezas. Pero el que está con nosotros es el Todopoderoso. Los discípulos no podían llevar nada para el camino. Nada con que comprar comida. Ni siquiera doble túnica. Ni el bastón para apoyarse. Tenían que depender 100% de Dios. Y ellos iban a hacer una labor encomendada por Dios. Así que Dios se iba a encargar de suplirle todo lo que ellos iban a necesitar. Por eso dice, porque el obrero es digno de su alimento. En este caso, ellos tenían que llegar a la ciudad, preguntar si había un hombre justo allí, llegar a la casa, paz sea en este hogar, y si hubiese alguien de paz, esa paz reposaría sobre esa persona, y si no, esa paz regresaba a ellos, dando a entender que allí no había nadie que buscara a Dios y sirviera a Dios. En la antigüedad había lo que se conoce como la hospitalidad, o el prestar alojamiento a los que llegaban nuevos. Eso era una costumbre del pueblo judío, prestar alojamiento. O sea, siempre por lo regular en la planta alta, lo que llaman aposento alto, había un cuartito
separado para la visita. La visita llegaba, el cuartito estaba ya listo. ¿Por qué? Por lo regular la casa del judío no tenía divisiones. El padre y la madre dormían todos juntos en la misma habitación, en el mismo cuarto. Santo. No estaban divididas como nosotros tenemos ese privilegio hoy en día, que cada cual tiene su cuarto. Y a veces pelean dos hermanos porque no quieren estar juntos en el mismo cuarto. Yo me crié con mi hermano y hasta que no nos salimos de la casa que nos casamos, dormíamos en la misma cama. Mi hermano y yo. Eso era normal. Bien. En el Nuevo Testamento, la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios para el hombre. O sea, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús mismo. Jesús es la gracia de Dios para con nosotros los hombres. Y esa gracia se manifiesta ¿qué? En acción. El verbo. ¿Qué es el verbo? La parte más importante de la oración es la acción de la oración. Un solo verbo se constituye una oración. ¡Corre! Ya eso es un verbo y es una oración. ¿A quién yo le estoy diciendo que corra? A él o a ella. Pues. Y Jesús es la acción. ¿Por qué? Por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Jesús es la acción de Dios. Y Jesús es la gracia de Dios manifestada al hombre. Santo, mi Dios. Santo. Gracias a la gracia, nosotros hoy tenemos fe. La fe viene como consecuencia de la gracia. Si no hubiese la gracia, no existiría la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Y Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya. Cuando usted dice tengo fe, es porque usted pone en práctica lo que Jesús dijo, lo que Jesús mandó, lo que Jesús ordenó. Usted lo pone en práctica por fe. Porque Jesús nos dijo, Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, si os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa. ¿Verdad que todos estamos esperando esa promesa? Estamos esperando el arrebatamiento. Amén. Santo. Estamos esperando que Jesús venga y nos tome a sí mismo. Tomar a sí mismo, coger bruscamente al pecho, como nosotros cogemos los nietos, los hijos, los cogemos así, los apretamos. Eso es lo que nos da a entender el Señor. Él va a venir y nos va a coger sobre su pecho para llevarnos con Él. Y así estar con Él para siempre. Y esa promesa la creemos ¿por qué? Por fe. ¿Verdad que sí? Pero la fe vino porque primero vino la gracia. Vino el favor de Dios para con nosotros. Primeramente. Y ahora, pues entonces, nosotros tenemos esa fe y esa fe hay que ponerla en acción. Porque una fe sin obras es muerta. Si no hay acción, si esa fe no se acciona, no sirve, de nada sirve. ¿Y esa acción es qué? ¿Cómo la ponemos en acción? Cuando compartimos esta gracia que hemos recibido, este tesoro que hemos recibido, cuando lo compartimos con los demás. Cuando le decimos, mira, Cristo te ama, mira, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti.
Todos, por cuanto todos pecaron, todos estamos separados de la presencia de Dios, pero ahora, gracias a Jesucristo y a ese sacrificio tan hermoso que hizo la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida juntamente con Él. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que decir. Eso es lo que usted tiene que testificar. Mira, yo era así, yo hacía esto y lo otro, y gracias a Dios, Dios me liberó de todo eso. Ya yo soy una nueva criatura, ya no tengo deseo, ya no hago maldades a nadie, ya no tiro piedras, ya no veo los guardias. Gloria a Dios. Ya no ando desordenando por ahí por las calles, trasnochando. Pero eso tú lo vas a demostrar también con su vida. Porque ya no lo van a ver en la esquina, en la barra. Santo. Ya no lo van a ver alborotando por ahí. Ahora lo ven, mira, de verdad que se convirtió, mira, va para la iglesia, mira, va con la Biblia debajo del brazo. Y cuando usted va donde los que antes usted compartía y usted le habla de esa palabra hermosa, maravillosa, pues ellos dicen, verdaderamente Dios es grande. Si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Gloria a Dios. Santo, mi Dios. Santo, santo, santo. Jesús es la palabra viva. Toda la idea del Nuevo Testamento de la redención, la salvación, gira en torno a la gracia de Dios manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Repito, toda la idea del Nuevo Testamento de la redención, redimir, comprar. Nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Nos dieron salvación, que no la merecíamos. Gloria a Dios. Nadie trabajó para ella, nadie hizo nada para ganársela. Esto es una gracia, esto es un don gratuito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que hay que darle gracias a Dios por su gracia, todos los días. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Santo, mi Dios. Y todo esto gira en torno a la gracia de Dios manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Todo gira alrededor de ¿qué? De la vida de Jesús, de su trayectoria mientras estuvo aquí en la tierra, de su muerte y de su resurrección. Porque a través de, como leía el hermano Leonardo, Isaías 53, ¿verdad? Nosotros le tuvimos por el Hijo de Dios y por abatido. O sea, nosotros. Pero la realidad era que todo esto era un plan trazado por Dios. Él iba a pagar por nuestros pecados. Él se hizo llaga por nosotros. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la Biblia. En la flagelación, a él le arrancaron toda la piel de su espalda y sus muslos. O sea, lo dejaron en carne viva. Se desangró, se hinchó. Una forma de protección del cuerpo para que la sangre no siga saliendo. Se hincha para bloquear los vasos sanguíneos. Por eso es que Isaías dice, sin atractivo para que le deseemos. No estaba lindo, estaba hinchado, con moretones, golpes, todos los palos que le habían dado, todo. O sea, no se veía bien. No se veía agradable a la vista. Pero todo eso lo hizo porque para que la gracia de Dios abundara sobre la tierra y nos tocara a nosotros, nos llegara hasta nosotros. Para que la gracia de Dios gira en torno a la vida, todo movimiento de Jesús en la tierra, todo lo que dijo Jesús en la tierra, a su muerte y a su resurrección. Porque era necesario que Él fuera el primogénito de entre los muertos. Si Él no resucitaba, nosotros no íbamos a resucitar. Como Él resucitó de entre los muertos, nos da la promesa a nosotros de que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él.
Y no importa que nos vayamos antes del rapto, nos vayamos hoy, mañana, vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos santos, glorificados como lo tenía Él cuando estaba aquí en la tierra, después de resucitar. Se aparecía donde estaban los discípulos encerrados ahí en el aposento alto, con las puertas y ventanas cerradas, Él apareció allí en medio de ellos. No era un espíritu, tengan, toquen, palpen, miren las heridas, miren mi costado, miren las heridas en mis manos. ¿Tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de miel. ¿Ah? O sea, no era un espíritu. Era un cuerpo santo, que no se sujetaba a las limitaciones de la tierra. Nosotros para irnos de aquí tenemos que salir por la puerta, montarnos al vehículo y comprender y seguir por ahí para allá, ¿verdad? Él no. Desaparecía de aquí y aparecía donde quería aparecer. Y nosotros, por su gracia, vamos a tener ese cuerpo como Él lo tuvo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Santo, mi Dios. Por esa gracia Dios nos reconcilia consigo mismo. A través de la gracia de Dios, Dios nos reconcilia con Él. Si no hay gracia, no hay reconciliación. Si no hay favor de Dios, no hay reconciliación. Dios hace, miren lo que el grande amor de Dios por nosotros, que sacrifica a su Hijo para reconciliarnos a nosotros con Él mismo. Aleluya. Dios pudo habernos eliminado y crear otra generación. Cuando Adán pecó, o Eva, o los dos pecaron, ambos comieron de la fruta. Dios lo pudo haber desaparecido y haber hecho otra pareja nueva. Pero ¿qué hizo Dios? Los vistió, cubrió su desnudez, cubrió su pecado, porque desde que Dios los hizo hasta ese momento ellos estaban desnudos y nada pasaba, todo estaba normal y tranquilo. No es hasta que desobedecen que entonces la mente entra la malicia y entonces se dan cuenta de que estaban desnudos. Y Dios lo que hace es que cubre la desnudez del hombre, cubre el pecado del hombre, y a través de la cruz, a través del sacrificio de la cruz, Él cubrió nuestro pecado, cubrió nuestra desnudez y nos dio de su gracia para que podamos estar a su lado. Ay, santo. Más no podría ser. No podía haber más que eso. Eso es el favor inmerecido de Dios. ¿Para qué? Para con sus criaturas. Amén. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos. Antes habíamos sido formados por Él, pero ahora venimos a ser parte de Él, parte de la herencia de Él. Ahora somos hermanos juntamente con Cristo y coherederos del reino de los cielos, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y nuestra vida cristiana, en su totalidad, gira alrededor de esa gracia. Usted no se puede salir de esa gracia. Y usted me dirá, pero hermano, ¿se puede salir? Claro. Cuando usted desobedece, usted se sale de la gracia. Cuando usted hace lo contrario a lo que está establecido, usted está negando esa gracia. Y está negando ese favor. Y ya no es más crucifixión por el pecado. Se hizo una vez y para siempre. Si es justo pecar, dice Jehová en el Antiguo Testamento, ¿será justificado? No. Si usted peca y no se arrepiente, muere su pecado. Y esa gracia, entonces usted lo que hizo fue que la desechó, no le dio el valor que tenía que darle, no le tuvo en estima ese sacrificio tan grande que se hizo para darle vida a usted. Hay que mantenernos
en el círculo de la gracia de Dios. No nos podemos apartar de ese círculo. Y cuando somos agradecidos con Dios, ¿qué hacemos? Venimos a la casa de Dios a darle gracias a Dios. Porque si a usted no le interesa venir a la casa de Dios, a adorar a su Dios, entonces ¿dónde está ese agradecimiento? ¿Dónde está la gracia, las gracias por la gracia que usted recibió de parte de Dios? Si usted no da gracias por la gracia, usted es un mal agradecido. Y la gracia de Dios no lo está cubriendo, ni lo va a cubrir. Vive Cristo. ¿Eh? Porque usted tiene que ser agradecido. El regalo, el don que se le dio, Vive es algo que Jesús. usted no merecía. Y usted, nosotros, me incluyo, tenemos que estar dándole gracias a Dios día y noche por ese favor que Dios nos dio. Amén. Y como lo hacemos, además de en la casa, sacar tiempo para orar, para ayunar, para escudriñar las escrituras, es viniendo a la casa, como hizo Ana, Vive Dios. Gloria. viniendo a la casa y tirándonos ahí al altar, a gemir y a llorar delante de Él, dándole gracias, Aleluya. demostrándole a Dios que estamos agradecidos de su gracia y del favor que nos hizo. Cuando perdonó nuestros pecados y nos limpió de toda maldad y nos tiene preparados para irnos con Él. Gloria. Porque no nos podemos preparar, tenemos que estar preparados para irnos con Él en todo tiempo. Si el Señor viene ahora, usted tiene que estar preparado para irse con Él. Santo. Amén. No es mañana que se va a preparar, mañana es tarde. Usted no puede salir de aquí si usted no está seguro de que usted cuando venga el Señor se va para el cielo. Se va en el rapto. Porque si, como decía la pastora, creo que le dijo, de un cuñado o alguien que estaba trabajando en construcción y de la noche a la mañana cayó, la muerte es lo más cercano que tiene el hombre en la vida. Yo siempre digo que está en el dedo gordo, porque usted tropieza, se va de cabeza y ahí quedó. ¿Ah? Y usted se puede acostar y el corazón suyo reventó y ahí se quedó. Ahora, si usted está cumpliendo con la gracia, si usted está abrazando a esa gracia y le tiene esa gracia bien apretada ahí sobre su pecho, si usted está confiado en su Dios, pues no tiene que temer que llegue un loco por ahí y se lo lleve embrujado, o que salga una bala perdida por ahí y lo maten. Le adelanten el pasaje. Que lo adelanten. O sea, si usted está agradecido de Dios, a usted, Pablo decía, sabía que iba para Jerusalén, quería ir a Jerusalén, anhelaba ir a Jerusalén. Pero él decía que estimaba en poco su vida, no le importaba que lo mataran allí. Yo no estimo mi vida como valiosa. O sea, yo sé, el Espíritu Santo me ha revelado que voy a tener sufrimientos, prisiones, cadenas. Pero yo quiero ir allí a la casa de Dios, a adorar a Dios en Jerusalén. Y fue a Jerusalén. Y en el mismo templo lo cogieron, lo sacaron afuera y le dieron la catimba más grande del mundo. Los ataron a patadas y a puño y todo lo de otro. Y si no viene el tribuno rápido y lo rescata, lo hubiesen matado allí mismo. Porque él quería llegar hasta Jerusalén a adorar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Y cuando estaba allí estaba purificándose con otros 4 más en la casa de Dios. Porque él habla, si hay alguien que habla de la gracia de Dios, es Pablo. Todas sus salutaciones mencionan la gracia de Dios. ¿Me gusta hablar con Dios? ¿Cómo nosotros entonces vamos a tener comunión con Él? ¿Cómo vamos a tener intimidad con Dios? Si no hablamos con Él, si no venimos delante de Él, a gemir delante de Él. El pueblo de Israel quería las bendiciones de Dios.
Es igual que el pueblo hoy en día. No hay ninguna diferencia. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. No queremos rasgar nuestros corazones, no queremos venir a llorar y a gemir delante de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, nos prospere, nos llene de su presencia, pero es que, ¿y mi vida? Una chatarra, sucia, descuidada. No, 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 no. No, 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 no. Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio de la santificación, no recibiré la santificación. Santo Dios. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Aquí no hay nadie lindo. No los hay. No los hay. Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? ¿Nos sometemos a Dios o no nos sometemos a Dios? No podemos estar, como dijo la pastora, está dos grupos. Uno que busca a Dios y el otro que está tibio. Yo voy a la iglesia el domingo. Voy, me siento allí como un espectador. Cumplí con mi alma. Yo te llevé a la iglesia. ¿No te acuerdas que yo te llevé a la iglesia el domingo? Satisfacieron esa necesidad que tiene su vida de llegar a la iglesia, pero si usted no abre su corazón para adorar a Dios, para servir a Dios, para rendirle pleitesía a Dios, si usted no muestra ese agradecimiento a Dios, la gracia de Dios no está haciendo efecto. Gloria a Dios. Dice. No está haciendo efecto. Y si esa gracia no hace efecto, de nada lo vale. Así que recibimos esa gracia. Y dice, ser objeto de la gracia de Dios es un privilegio y por consiguiente una responsabilidad. Y hemos estado hablando de eso todo el tiempo. Gloria. Tenemos la obligación de administrar esta gracia a otros. Usted tiene que salir en esta mañana de este lugar con el deseo de compartir esta gracia con los demás. Sí, Señor. Y a todo el que encuentre por ahí por el camino, hablarle de la gracia de Dios. Santo Dios. Que es un don precioso de Dios que Dios nos dio gratuitamente para nuestro beneficio, para que podamos habitar con Él por los siglos de los siglos. Santo Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante en el Señor. Vamos a buscar de Dios. Vamos a dejar aquello que nos estorba, que no nos deja acercarnos a Dios. Vamos a dejarlo a un lado. Y busquemos al Señor de corazón. Dios les bendiga.